Dime. Muy bien, entonces empezamos con reino fungi, ¿no? Como dice su compañera, este reino fungi que comprende pues a los hongos, son beneficiosos, no solamente para la industria alimentaria, sino también en la medicina, ¿ya? En nuestro ecosistema, ellos nos ayudan a degradar algunos compuestos, algunos organismos para que regresen a sus principios orgánicos. Entonces, el reino fungi pues es muy importantísimo, ¿no? Yo les preguntaba, ¿han comido honguitos? ¿Han comido hongos comestibles en este caso? Como ves acá en la imagen, una pizza. Sí, pizza habrás comido, ¿verdad? Y aquella pizza que viene pues con todos los ingredientes, como ves acá en la fotito, viene pues champiñones, viene lo que son mozzarella, aceituna, pimentones, ¿verdad? Pero me imagino que alguno de ustedes habrá dejado de repente de comer el champiñón porque no le agrada el sabor. Sin embargo, es muy nutritivo, ¿no? Son hongos comestibles. Vamos a ver las características generales. A ver, Román, ayúdame ahora con la lectura de las características generales. La mitad, ya la mitad de las características, Román. Ni son 11. No tiene mitad. Sí te escucho, sí te escucho. Román Torres. Primera característica. Ujú. Son eucariontes. Bien, Pueden ser unicelulares o pluricelulares. Poseen nutrición heterótrofa, absortiva. Las células de los hongos presentan paredes celulares, las cuales suelen tener quitina como componente principal. Algunos viven en simbiosis con otros seres vivos, con algunas algas y en otros casos el hongo se asocia a raíces de plantas. gracias, Román, hasta ahí. Como dice Román, son eucariotas, ¿no? Ya habíamos visto que había dos tipos de células. Unas procariotas que no tienen núcleo y otras eucariotas que sí presentan un núcleo celular. La nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa, ¿no? Autótrofas serán aquellos que elaboran su propio alimento. Heterótrofas, como los hongos, fabrican su propio, necesitan, perdón, de alimentarse de otros organismos. Así como nosotros nos alimentamos de plantas, nos alimentamos de animales. ¿Te das cuenta? Comemos a otros organismos. Ellos tienen una nutrición heterótrofa absortiva, ¿no? Que si tú fueses pequeñito, el hongo te coloca una cañita y te absorbe, como si fueses una malteada. Así es su nutrición de los hongos. Su célula, ¿verdad? Presenta una pared celular compuesta por quitina. Quitina, un polisacárido importante para su pared celular. Algunos viven en simbiosis, ¿no? Se asocia por conveniencia para ayudarse, ¿no? Unos a otros. Puede ser con las algas o pueden ser con las raíces de las plantas. Si la asociación es con alga, será pues líquenes. Si la asociación es con raíces de plantas, serán micorrizas. Ahora ayúdame, por favor, Ray Fernando, con lo que sigue. Algunos hongos pueden ser parásitos de plantas o de animales causando enfermedades. Se han adaptado a la vida terrestre y acuática. Se reproducen asexualmente por gemación. Se reproducen sexualmente por esporas sexuales modificadas. El hongo tiene un cuerpo formado por filamentos denominados hifas, que son las células fúngicas. Las hifas se asocian para formar una estructura llamada micelio. Excelente, gracias. Mira la información que nos da nuestro compañero, ¿no? Gracias, hijo. Acá dice que, claro, así como hay hongos que son beneficiosos, también hay hongos que son parásitos, ¿no? Aquellos que te causan enfermedades, como por ejemplo uno muy simple, el que está acá en nuestra cabecita, el que causa escozor. No, no son los piojos, sino la caspa, ¿no? Es un tipo de hongo. Los hongos se han adaptado para vivir en todas partes. Sobre todo, les gusta vivir en lugares que son oscuros y lugares que son húmedos, principalmente en esas zonas, ¿no? Tienen dos tipos de reproducción, asexual por gemación. No te olvides, ¿ah? Que luego al final te pregunto para que ganes tu puntaje de práctica. Se reproducen asexualmente por gemación. Se reproducen sexualmente
por esporas. Cuando es sexual, es por esporas. Cuando es asexual, es por gemación. ¿Ya? El cuerpo de los hongos tiene unas células al cual se le llama hifas, con H, con F, ¿no? Hifas. Y cuando estas hifas se asocian, van a formar una estructura llamada micelio. Ya recuerda, sus células de los hongos, hifas, y al conjunto de hifas, micelio. Ahora, estructura fúngica. Yo lo leo, ¿ya? La hifa es un tubo de longitud indefinida. La hifa solo crece por delante. El grosor está comprendido entre 2 y 100 micras, dependiendo del estado y de la especie, ¿ya? Está recubierta por una pared celular compleja y en algunos casos puede tener tabicaciones, ya unos tabiques, como unos filamentos o unas líneas transversales. Ahora, y en algunos casos lo tener tabicaciones transversales, ¿no? Septos, los cuales también se denominan septados o tabicados. La red de hifas filamentosas forman al micelio, que puede ramificarse en cualquier punto y dirección. Ahora, como el matrimonio, hay matrimonios por amor, hay matrimonios por conveniencia, ¿no? Igual ocurre con los hongos. Los hongos se asocian también por conveniencia, porque de repente este organismo le va a dar lo que este necesita y a cambio el hongo le va a dar lo que el otro necesita, ¿no? Es un matrimonio por conveniencia. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? A los líquenes. Los líquenes, un líquen es una asociación simbiótica, ¿ya? Donde nos ayudamos mutuamente entre un hongo y una alga. El alga es capaz de realizar fotosíntesis y así aportar la materia orgánica para que viva el líquen. El hongo es capaz de vivir en el medio terrestre, reteniendo el agua y las sales minerales en lugares donde las algas solas no podrían vivir. ¿Te das cuenta? Entonces el hongo retiene el agua que el alga necesita y el alga, como realiza fotosíntesis, le brinda los nutrientes que el hongo necesita. ¿Te das cuenta cómo se han asociado? Es un matrimonio por conveniencia, ¿no? Micorrizas, ocurre lo mismo, pero ahora con las raíces de las plantas. A ver, ayúdame por favor, Nicole, Ariana, con la lectura de micorrizas. Ok, Miss. Gracias. Son asociaciones entre ciertos hongos beneficiosos del suelo y plantas. El hongo entra dentro de las raíces sin dañarlas y ayuda a la planta a tomar alimentos y agua y a que crezca más sano. La planta micorrizada es capaz de resistir mejor condiciones ambientales adversas, sequía, salinidad, plagas, por lo que es más rentable. Claro que sí. Aquí en este caso, el hongo se está asociando de las raíces de las plantas. ¿Te das cuenta? ¿No? De esta manera, ellos se relacionan y se ayudan mutuamente. Cuando es con las algas, líquenes. Cuando es con raíces de plantas, micorrizas, ¿no? Raíz micorrizas. ¿De acuerdo? Clasificación de los hongos. Encontramos dos grupos de hongos, los muy mixomicetos, hongos mucosos, y los eumicetos, hongos verdaderos. Veamos aquí. Aquí está, miren. Hongos mixomicetos, hongos mucosos, y eumicetos, hongos verdaderos. Los hongos mucosos son hongos ameboides y holozoicos. Están constituidos de una masa de protoplasma, en la cual los núcleos no están separados por paredes celulares. Esta masa es denominada plasmodio. Este plasmodio se desplaza lentamente por el sustrato, envolviendo e ingiriendo bacterias y otras partículas orgánicas. Estos hongos mucosos es uno de los grandes grupos en el cual se clasifican los hongos. Pero ahora tenemos a los hongos verdaderos. Estos hongos verdaderos se van a clasificar, mira aquí, ficomicetos, ascomicetos, basidiomicetos y los hongos imperfectos. Veamos ahora a los hongos verdaderos. Empecemos con el primero. Ficomicetos. Ayúdame por favor ahora, César Jesús. Ayúdame con la lectura de hongos verdaderos
ficomicetos, el primero. So, son cenocitos y más o menos filamentos. Forman numerosas esporas en en un esporangio. Los grupos más importantes de ficomicetos lo construyen omicetes y los cigomicetos. En el grupo de los cigomicetos tenemos a Arlisupus, moho negro del pan. Este por general es saprófito, aunque también es un parásito de planta, como por ejemplo de fresa. Claro que sí. Aquí, chicos, en este grupo tenemos a ese hongo que tú has visto en la casa. Cuando ese pan que no lo has comido por muchos días, una semana, 2 semanas, ¿qué le crece a ese pancito? ¿Lo has visto? Le crece como una masita media blanquecina al principio, que luego se torna negruzca verdosa, ¿no? Esos son los hongos ficomicetos, ¿no? Como el moho negro del pan, Rhizopus nigricans. Este por lo general es saprófito, aunque también es un parásito de plantas, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre con las fresas, ¿no? Que contamina las fresas, ¿no? Son parásitas. Recuerda que un parásito vive a expensas de otro, no le causa ningún beneficio, solamente lo daña hasta causarle la muerte, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos como ejemplo al Rhizopus nigricans, más conocido como el moho negro del pan. Ya lo que crece en tu pancito después de muchos días de no haberlo consumido y haberlo dejado fuera, ¿no? Muy bien. Está pasando una banda, vamos a esperar que pase la bandita. A ver, vamos a esperar un ratito. Sí se escucha todavía, ¿no? Vamos con la número 2. Dice ascomicetos. Ascomicetos. Asco significa sacos. A ver, me ayuda con la lectura ahora. André Barreto, ¿ya? André Barreto, ayúdame tú con lo que dice aquí. Ascomicetos. Son hongos en los cuales las esporas sexuales ascósporas son producidas en un esporangio llamado asca. Los ascomiyectos son frecuencias que reciben el nombre de hongos de asco. Su cuerpo toma el nombre de ascocarpo. Son filamentosos, septados. Se presentan como saprófitas o parasitas de plantas o insectos en hábitats terrestres de todo el mundo. Terrestre de todo el mundo, claro. Se llaman ascomicetos, chicos, ¿saben por qué? Gracias, André. Porque mira, tiene forma de sacos, ¿ya? Tiene forma de sacos, ¿no? Mira, te dice que son filamentosos, son septados, se presentan como saprófitas o parásitas. Acá tiene la estructura de un ascomiceto. Dentro de los ascomicetos tenemos a las levaduras, otro tipo de hongo incluido en esta clasificación de ascomicetos, ¿ah? No te olvides. Las levaduras son unicelulares, quiere decir que están formados por una sola célula. Las levaduras son unicelulares y se reproducen por gemación. ¿Ya? Las levaduras se reproducen por gemación. Las levaduras tienen importancia económica debido principalmente a las fermentaciones que muchas de ellas efectúan, ¿no? Liberando alcohol y dióxido de carbono como productos finales, ¿no? Acá tenemos el nombre de una levadura con el cual se elabora la cerveza. Mira, Saccharomyces cerevisiae, hongo utilizado tanto para la elaboración de cerveza como para el pan. ¿El pan está hecho de hongo, Miss? Sí, el pan está hecho de hongo también. ¿Qué tipo de hongo? Levadura.
Ahora tenemos a los basidiomicetos. Los basidiomicetos son los hongos típicos que tú conoces, esos que has visto en los videojuegos, esos que cuando lo agarras te dan vida y crecen, ¿no? En el jueguito de Mario Bros. A ver, me ayuda con la lectura ahora de los basidiomicetos. Ahora me... ¿Quién? Dale, entonces tú lees aquí los basidiomicetos. Sí, te escucho. Lo que pasa es que vi que supuestamente en el sillao decía que eso se fermentaba naturalmente. ¿Quiere decir que ahí se formaba un organismo de hongos dentro del producto? Claro, claro, es que los hongos también son utilizados para la fabricación de alimentos, ¿no? Con su fermentación es que logramos elaborar sustancias para nuestro día a día, para nuestra dieta diaria, ¿no? Basidiomicetos, ¿quién me ayuda con la lectura? Román, ¿otra vez tú? Yo Ya. Ya, a ver, empieza. Son hongos en los cuales las esporas sexuales, basidiosporas, son producidas por una estructura llamada basidio. El basidio tiene más o menos la forma de un mazo. El cuerpo de los basidiomicetos se denomina basidiocarpo. Las hifas son septadas. Se presenta como saprofitas o parasitas de manera principal en plantas vasculares y en hábitats terrestres de todo el mundo. Los carbones y las rollas no tienen cuerpo definido, mientras que presentan cuerpos fructíferos bien desarrollados. Muy bien, excelente, hasta ahí. ¿No? Como ves, estos de aquí tenemos incluidos a las rollas, a la seta, ¿no? Es el grupo de hongo más conocido. A ver, ayúdame con la lectura, por favor, Piero Alessandro, con las rollas. Las rollas son parásitos que atacan a los helechos confineros en flores. Ocasionan enfermedades muy destructivas en plantas agrícolas de importancia económica. Tiene una voz. Tales como el trigo, roya del trigo, que es usada por Puccinia graminis. Así es, ¿no? Las rollas son parásitas, ¿ya? Las rollas son parásitos, causan daño, no benefician. Ocasionan enfermedades muy destructivas en las plantas, ¿no? Entonces, destruyen una cosecha. A ver, Fernando Camilo. Fernando, ayúdame con la lectura de las setas. Ok. Las setas. Aquí, mira. Setas. Fernando, ¿puedes leer las setas? A ver, Solange Ramos. ¿Tampoco? Brisa, tú sí me vas a leer. A ver, Brisa. Setas. Hola. Setas, hongos de sombrero, presentan un cuerpo fructífero bien definido, con un pedicelo y una sombrilla. Claro que sí. ¿Qué más? Continúa. Son unicelulares y se producen por generación. No, esas levaduras. Del otro lado, mira acá. ¿A dónde? Aquí, mira, de este lado. Son saprofitos, presentándose de manera especial en suelos ricos en materia orgánica en pudrición. Muchas son comestibles, como el Agaricus campestris, champiñón
pero otros son venenosos como Boletus satanus. Así es. Pasa, chicos, que en esa clasificación de basidiomicetos, esos honguitos que tú conoces con sombrerito, ¿no? Aquí encontramos a la gran mayoría de hongos comestibles, pero también existen los hongos venenosos. ¿Cómo diferencio, Miss, un hongo comestible de un hongo venenoso? Ay, bueno, primero es comiéndolo y mueres, ¿no? Y la otra forma, no, mentira. Y la otra forma sería en los colores. Los hongos venenosos por lo general tienen mayor coloración, son de colores más llamativos, ¿ya? Por lo general, no todos. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Saber clasificarlos. Aquí tenemos un ejemplo de hongo comestible, el Agaricus campestris, alias champiñón. Pero también tenemos al venenoso, Boletus satanus, ¿no? Sacate un boleto de entrada para ir con Satanás, ¿no? Boletus satanus, el boleto de la muerte, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos a los hongos imperfectos, llamados también deuteromicetos. Los hongos imperfectos también son conocidos como hongos imperfectos, ¿ya? Perdón, deuteromicetos. Ayúdame, por favor, con la lectura ahora. Vamos a tener que repetir, me parece, colaboración aquí. O de repente Raquel. Raquel, ¿tú me podrás ayudar con la lectura de son hongos imperfectos deuteromicetos? Miss, Por favor, corazón, léeme aquí la lectura que dice hongos imperfectos. son hongos cuya etapa de reproducción sexual es desconocida. Su reproducción asexual es por conídeos. Los géneros imperfectos Aspergillus y Penicillium son muy comunes. Algunas especies de Penicillium producen antibióticos, penicilina. Otros dan sabor a los quesos. El Aspergillus se emplea para elaborar ácido cítrico. Otros hongos dermatófitos que habitan la piel humana, tales como el Trichophyton rubrum, que ocasiona el pie de atleta. Claro, aquí en los hongos imperfectos, también conocidos como deuteromicetos, vamos a encontrar generalmente los que causan enfermedades, ¿no? Pero también tenemos un grupo donde podemos obtener antibióticos, ¿no? Por ejemplo, el descubierto por Alexander Fleming, el penicillium, ¿no? El hongo penicillium, del cual obtendríamos la penicilina, antibiótico utilizado para problemas de origen respiratorio, bronquios, bronquitis, faringitis, muy utilizado para tratar estos problemas respiratorios, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el Aspergillus, el que se emplea para elaborar el ácido cítrico. Y tenemos también a los que causan enfermedades, como el más conocido, el más famoso, el Trichophyton rubrum, el que ocasiona el famoso pie de atleta. Es que, claro, los hongos viven en zonas húmedas o en zonas oscuras. Tu piecito es una zona húmeda, ¿no? Porque todo el día está ejercitándose, caminando, trabajando. Tus piecitos sudan. Encima está dentro de una media, dentro de un zapato, una zona oscura. Es por eso que fácilmente te contagias o contraes, ¿verdad? El Trichophyton rubrum o el famoso pie de atleta. ¿Por qué es importante? A ver, Nicole, Ariana, ayúdame con la importancia de los hongos, por favor. Okay. Dentro de los hongos encontramos algunos que sirven en la alimentación, como los champiñones, las levaduras, en elaboración de cerveza, pan, etc. Otros causan enfermedades como la roya del tallo de trigo, el pie de atleta en humanos. Los hongos participan además en la desintegración de la materia orgánica muerta de todos los ecosistemas. También se les usa para elaborar antibióticos como la penicilina. Penicilina, claro, ¿no? Ustedes seguramente lo habrán consumido de repente con el nombre de amoxil, ¿no? Amoxicilina. Ellos están hechos a base de penicilina. Entonces, como ya escucharon, ¿por qué es importante? Uno, para la alimentación, porque hay hongos que son comestibles. Otro, para la industria alimentaria, ¿no? Para fabricar alimentos, ¿no? Por ejemplo, cerveza, vinos,
¿no? El mismo queso. Y también en nuestro ecosistema, como ellos son descomponedores por excelencia, ellos van a degradar organismos que ya cumplieron su ciclo de vida y que ahora tienen que regresar todas sus sustancias al suelo, ¿no? Para que la planta lo pueda absorber a través de la raíz y así elaborar su proceso fotosintético, que es elaborar su propio alimento. Ahora sí, mira qué rápido. Vamos a desarrollar nuestro libro y a ver cómo nos vaya. Y al final te tomo una práctica de 2 preguntitas nada más, cada una con el valor de 10 puntos. Si tú aciertas en las 2 preguntitas, tienes 20. Dice, 1. Organismos eucariotas de nutrición absortiva, uni- o pluricelulares. Hongos. Los hongos, por Hongos. supuesto, los hongos. No te olvides, ¿ah? Los hongos. Componente de la pared celular de los hongos. Quitina. Quitina, claro que sí. Vamos a marcar ahí quitina. Ese es el componente en la pared celular de los hongos. La célula eucariótica fúngica, es decir, la célula del hongo, se denomina hifas, claro, hifas con H, ¿no? Célula fúngica se denomina hifas. El conjunto de red o de hifas se llama ¿cómo se llamaba? Empezaba con la M. Micelio. Micelio, claro. El conjunto de hifas va a formar una red llamada micelio. Micelio. 5. La ciencia que estudia los hongos, ¿cómo se denomina? Micología. 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 Micología es la ciencia que se encargará de estudiar a los hongos. Recuerda que por mucho tiempo los hongos eran consideradas plantas, no tenían un reino propio, hasta que Robert Whittaker observó su forma de alimentarse y dedució que ellas no eran plantas, sino que más bien era otro tipo de organismo, el cual le dio un reino propio, el reino fungi. Cuando un hongo se asocia a la raíz de una planta, cuando un hongo se asocia a la raíz, ¿te acuerdas? Raíz. Micorriza. 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 8. Micorriza. Las levaduras presentan reproducción asexual por Gemación. claro, las que se reproducen de forma sexual, su reproducción es gemación, ¿no? Por gemación. Gemación. 9. La principal forma de reproducción sexual en los hongos es La E, Miss, la E. Porulación. Esporulación. la E, esporulación. Claro, porque se da por esporas, ¿verdad? A través de las esporas. Miss. Claro. Muy bien. 10. Las levaduras pertenecen ¿a qué división? Los que se parecían o tenían forma de sacos. Tenían forma de sacos. Sacos. Por eso también su palabra se parece. Basidiomiceto. No. Los basidomicetos tienen sombrerito. Ascomiceto. Ascomiceto. Ascomicetos, claro. Ascomicetos. Trabajando en casa. Vamos a hacerlo para que no tengas nada que hacer en la casita ya. 1. La célula fúngica se caracteriza por Celular. ¿qué tiene en su pared celular? ¿Cómo se llama ese compuesto químico?
IFA. ¿No? La E. Claro, la E. Presentar pared celular con quitina. Quitina. Todos. Poseen esporas sexuales. Poseen esporas sexuales. O basidiosporas. Basidiosporas. Hifas divididas por tabique perforado. Ascomiceto. Poseen esporas sexuales o basidiosporas. Hifas divididas por tabiques perforados. Basidiomicetos. Claro, basidiomicetos, por eso es su nombre, ¿no? Basidiosporas. El lugar donde contiene a las esporas este basidiomiceto. ¿Dónde en su basidiospora? 3. Es correcto sobre los hongos. Son organismos heterióticos o heterótrofos. A ver, ¿qué me dices? ¿Los hongos son organismos heterótrofos? ¿Verdadero? Verdadero, claro, porque ellos se alimentan a partir de otro organismo, ellos se comen a otro organismo, así como tú, así como yo. Hoy nos hemos comido plantas, hoy nos hemos comido de repente un animal, ¿verdad? Un pollo, una carnecita, un pescadito. La 1, a ver, vuelvo a repetir la 1. La 1 era la E, ¿no? La 1 era la E. La 2, basidiomiceto, basidiomiceto. Y la 3, Disculpe, yo me retrasé en una pregunta de los ejercicios de la clase. listo. A ver, vamos a repetir todas las claves al final. Ya al final yo te repito todas las claves, desde el trabajando en clase y trabajando en casa. ¿De acuerdo? Espérenme un poquito. Terminamos para repetir todo. Los hongos son considerados saprobios, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. La levadura del pan no es un hongo, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, claro. Ya que sí, Los uno. hongos carecen de núcleo real, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, ¿verdad? La D, Miss. ¿Cuál sería la clave entonces? La D. La D. Claro, la la D, D. muy bien, la D. Los hongos son lo que significa que degradan. La D, Miss. Los hongos son Saprobio. saprobios, lo que significa que degradan materia inorgánica. Inorgánica, la A. 5. ¿Son hongos unicelulares o pluricelulares? Perdón. Son hongos unicelulares y predominantemente, allá, otra vez, son hongos unicelulares y predominantemente asexuales. ¿Quiénes eran asexuales? Por esa razón se les llamaba imperfectos. Deuteromiceto. No, pero Claro, aspergillus, ¿no? Porque ellos están dentro de la clasificación. Claro, aspergillus, ¿no? Los aspergillus. Listo. Vamos con la pregunta número 6. ¿Son hongos parásitos considerados amorfos? Los que tienen forma de sacos. Los que tenían forma de sacos. Su nombre se parece. ascomiceto. Ascomicetos. Son llamados hongos de repisa. Uy, me olvidé contarles eso. Hongos de repisa. Los que tienen sombrerito. Vascomiceto.
Basidiomiceto. Ahora sí, los basidiomicetos son considerados hongos de repisa. 8. La unidad estructural celular de los hongos se denomina. ¿Cuál es la unidad? ¿Cómo se llama su célula? Hifas. No, Hifas, claro, hifas. Paz. Muy bien. Estructura celular ausente en hongos. Dígame. Esporas. Ausente en los hongos. ¿Qué no hay en los celular. hongos? Sí, tiene pared, tiene quitina. Flagelo. ¿Cuál de las 5 es la respuesta correcta? Estructura celular presente, ausente en los hongos. No está en los hongos. Mitocondria, sí. Membrana, también. Pared celular, por supuesto que sí. Especie, no. Esporas, perdón, flagelos. No. Claro, pues no. No hay flagelos en los hongos, sería la E. Sí, mismo hay flagelo. Claro. Y la última, el Rhizopus nigricans pertenece a la división Rhizopus nigricans. El famoso, lo que le sale al pancito. ¿Cómo se llama lo que le sale al pancito después de 2 semanas? Hongos. ¿Cómo se llama ese hongo? Gusano. ¿Cómo se llama ese hongo? Gusano. negro. Moho negro. ¿Pan negro? No. Moho negro del. Moho negro. Moho negro del pan. Claro, el moho negro del pan. El moho negro del pan. ¿Dónde se encuentra esa clasificación? Ficomiceto. Ficomicetos. Ahora sí. Ficomicetos. Acá vamos a repetir todas las claves, ¿ya? A ver, repetimos las claves. Empezamos con la primera. 1. Casa. Hongos, ¿verdad? 2. Quitina. Enano, quitina. 3. Hifas. ¿Listo? 4. Sí, te escucho. Las 3, voy a repetir la 1 y la 2 nada más. La 1 la C. La 2 la E. La 2 la E. La 3, hifas. La 3, hifas. La C. 4, micelio. La B. ¿Listo? Sí. 5, la ciencia que estudia los hongos. Micología. Micología. 6, la asociación simbionte de un alga y un hongo se conoce como Micorriza. líquen. Alga y hongo. Alga y hongo es líquen. Raíz y hongo, micorriza. Cuando un hongo se asocia a la raíz de una planta, micorriza. Ahora sí, micorriza. 8. Las levaduras presentan reproducción asexual por gemación. Gemación. Así es. La principal forma de reproducción sexual en los hongos es la esporulación. 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 10. Las levaduras pertenecen a la división
Ascomiceto. Ascomiceto. Ascomicetos. La E. El trabajando en casa era uno enano. Dos, poseen D. esporas sexuales o basidiosporas. La D, ¿verdad? Basidiomicetos. La 3, D. La D. La 3 era la D, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, falso. 4, los hongos son lo que significa, La A. claro, la A, saprobios y materia orgánica iba arriba, ¿no? Primero saprobios y luego materia orgánica. 5, son hongos unicelulares. Aspergillus. Aspergillus. Hongos naturales. Hongos unicelulares, perdón, y predominantemente asexuales. Aspergillus. Los aspergilos, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Porque me están preguntando y pregunten por el chat. 6, son hongos parásitos, considerados amorfos. Ascomiceto. Claro, ¿no? Ascomicetos. 7, son llamados hongos de repisa. Los de sombrerito. Los que tienen sombrerito. Los basidiomicetos. 8, la unidad estructural celular de los hongos se denomina hifas. Estructura celular ausente en hongos. Flagelos. Los flagelos, ¿no? Y por último, el moho negro del pan. Flagelo. Ficomicetos. Ficomicetos, ¿verdad? ¿Me puedes decir la una de la tarea y la 2 de la tarea, por favor? Una de la tarea, trabajando en casa. Es la E y la D. Sí. 1 E y 2 D. y 2 Profe, 3 y 4, profe. Profe, 3 y 4 de la tarea, profe. 3 y 4 de la tarea. ¿Es correcto que los hongos? Verdadero, verdadero, falso, falso. Y la 4 es la... ¿Listo?